Hola a todos. El cuarto ejercicio correspondiente al tema de ángulos de elevación y depresión dice lo siguiente. Dos edificios están separados por una calle de 20 metros de ancho y se observa la parte más alta desde el punto medio de la calle con ángulos cuyos valores son complementarios y me pide determinar el producto de sus respectivas alturas. Entonces, ¿cómo vamos a determinar o cómo vamos a calcular el producto de estas alturas? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a dibujar nuestro marco de referencia que va a ser el suelo, ¿sí? Donde van a estar apoyados estos edificios. Y vamos a hacer una pequeña representación de dichos edificios. A ver, tenemos por aquí, supongamos que tenemos un edificio por aquí y también tenemos otro edificio de este lado. Listo. Tenemos aquí los dos edificios. Y me dice que desde el punto medio de la calle, a ver entonces, vamos a marcar el punto medio de la calle. A ver, supongamos que el punto medio de la calle está por aquí. Y desde ese punto medio se observa la parte más alta de estos edificios. Entonces, vamos a trazar una línea que una el centro con la parte más alta. Tenemos por aquí a este edificio y ponemos por acá también otra línea que une el centro de la calle con la parte más alta del edificio. Listo, entonces me dice que el ancho en el cual están separados estos edificios es de 20 metros. Entonces, si desde el punto medio se observan estos edificios, eso quiere decir que la medida desde este punto, es decir, desde la base de este edificio de color verde hasta el centro, tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a la medida desde el centro hasta la base de este otro edificio. Entonces, si estas dos medidas son iguales, entonces esta medida que está aquí debe ser 10 y esta otra medida que está acá debe ser 10. ¿Por qué? Porque el ancho suman 20 metros. Entonces colocamos por aquí estas medidas, colocamos esta parte que está aquí mide 10 metros y esta otra parte que está acá también mide 10 metros. Listo, entonces, ¿qué más me dice el ejercicio? Me dice que son mirados con ángulos cuyos valores son complementarios. A ver, vamos a entender qué significa que dos ángulos sean complementarios. Entonces, vamos a llamarle primero al ángulo que se forma aquí en este punto, vamos a llamarle a ese que sea un ángulo y a este otro ángulo que se forma aquí, vamos a llamarle que sea un ángulo X. A ver, entonces, ¿qué significa que X y Y sean complementarios? Cuando dos ángulos son complementarios, quiere decir que su suma es de 90 grados. Pero también se cumple la siguiente relación o la siguiente igualdad. Se cumple que el seno del ángulo X debe ser igual al coseno del ángulo Y. Y también se cumple que la tangente del ángulo X debe ser igual a la cotangente del ángulo Y. Y finalmente también se cumple que la secante del ángulo X debe ser igual a la cosecante del ángulo Y. Entonces, cuando dos ángulos son complementarios, me indica que la suma de estos dos debe ser 90. Pero también se cumple estas relaciones que están aquí, estas igualdades, donde el seno de un ángulo debe ser igual al coseno del otro ángulo. Y también existe la relación para la tangente, donde la tangente del primer ángulo es igual a la cotangente del segundo ángulo. Ahora, a mí me piden calcular el producto de la altura del edificio de color rojo con la altura del edificio que está de color verde. Entonces, como yo no conozco esas alturas, vamos a colocarle por aquí incógnito. Vamos a llamarle a esta altura H mayúscula y a esta altura por acá le vamos a llamar H minúscula. Entonces, lo que yo quiero es determinar el producto de H mayúscula por H minúscula. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero voy a encontrar una relación, ¿sí? Que me ayude a encontrar cuál es este valor que debe tener H minúscula. Ahora yo me doy cuenta, ¿sí? Que H minúscula se le opone al ángulo X.
Y esta medida de 10 metros está adyacente al ángulo X. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso es tangente. Eso quiere decir que la altura H, la H minúscula va a ser igual a ¿quién? Entonces voy a colocar por aquí H minúscula, va a ser igual a ¿quién? A 10 multiplicado por la tangente del ángulo, y en este caso el ángulo es X. Entonces aquí tengo una relación, ¿sí?, que me determina el valor de esta altura del edificio de color verde. Lo mismo pasa con el edificio que está de color rojo. Yo quiero calcular la altura, ¿sí?, y esa altura es cateto opuesto al ángulo Y. Y estos 10 metros son el cateto adyacente al ángulo Y. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente también es tangente. Entonces, la altura, ¿sí?, en este caso sería la altura mayúscula o la altura mayor, es igual a ¿quién? A los 10 metros multiplicado por la tangente del ángulo, ¿sí? Y en este caso el ángulo me vale Y. Ahora, como me piden el producto, de esas dos alturas, entonces yo voy a establecer lo siguiente. Voy a decir lo siguiente. A ver, el producto de la altura menor con la altura mayor es igual a ¿quién? La altura menor me vale 10 multiplicado con la tangente de X, del ángulo X. Y todo esto multiplicado ¿con quién? Con la altura mayor, que me vale 10 multiplicado por la tangente del ángulo Y. Ahora, la tangente de X, ¿sí?, yo la puedo escribir como ¿quién? Como cotangente de Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque X y Y son complementarios y se cumple lo que aquí hemos establecido, que la tangente de X, cuando dos ángulos son complementarios, se cumple que la tangente de X es igual a la cotangente de Y. Entonces, en vez de colocar aquí tangente de X, yo voy a colocar cotangente de Y. Y voy a tener lo siguiente. Entonces tendría que el producto de la altura menor con la altura mayor es igual a 10 multiplicado por, en vez de colocar tangente de X, voy a colocar su equivalente, que es cotangente de Y, ¿sí? Porque X y Y son complementarios. Ahora, todo eso por 10 que me multiplica a la tangente de Y. Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Sí, entonces se cumple que la tangente, ¿sí?, la tangente es igual a seno sobre coseno. Y la cotangente es igual a coseno sobre seno. Entonces, si yo coloco esas expresiones, voy a tener lo siguiente. ¿Sí? Por aquí voy a tener que el producto de esas dos alturas, H minúscula con H mayúscula, va a ser igual a ¿qué? Puedo multiplicar de una vez este 10 con este 10 que está acá y me va a dar 100. 10 por 10 me da 100. Y multiplicado por ¿quién? Por la cotangente de Y. Multiplicado por la cotangente de Y. Pero la cotangente de Y es igual a ¿quién? Al coseno de Y dividido para el seno de Y. Cotangente es igual a coseno sobre seno del mismo ángulo. Ahora, todo esto multiplicado por ¿quién? Por la tangente de Y. Y la tangente se define como seno del ángulo, en este caso el ángulo es Y, dividido para el coseno del mismo ángulo, coseno de Y. Ahora, como todo eso es un producto, yo puedo reducir o puedo simplificar esta expresión. Este seno se simplifica con este seno y este coseno se simplifica con este coseno. Entonces, finalmente, ¿qué fue lo que me quedó? Me quedó que el producto de la altura menor con la altura mayor es igual a ¿quién? A 100. Entonces, esto que está aquí es lo que el ejercicio me pide, el producto de sus alturas. Entonces, ya le hemos dado solución a este ejercicio, tomando en cuenta, ¿sí?, qué significa que dos ángulos sean complementarios, ¿sí? Entonces, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima transmisión.